Hola, Profe, tardes, qué pena entrar tan rápido, es- no había visto la hora, discúlpeme. no te preocupes, yo estaba un poquito ocupado, entonces no hay ningún problema. Bueno, y buenas tardes, compañeros. Gracias. Eh, ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor. Listo. Bueno, pues en la última clase habíamos visto unos ejercicios que era con sentencias de decisión. Ahora vamos a pasar a otra parte muy importante del código, que son las estructuras cíclicas. ¿Listo? Entonces, en las estructuras cíclicas, lo que también se le conoce como bucles o loops. Es una estructura en programación que permite repetir un bloque de código. Los ciclos son fundamentales en programación para automatizar tareas y hacer código más eficiente. Entonces, una estructura cíclica vendría siendo esto. Supongamos que tenemos un programa en el cual tenemos una condición, que puede ser, supongamos, no sé, crear galletas hasta que se acaben los ingredientes. Entonces aquí le vamos a poner como esa condición y si se cumple, pues supongamos hay ingredientes, hace la secuencia de acciones para crear galletas y vuelve a hacer todo el camino. Todavía tenemos ingredientes, vuelve a hacer todo el camino, vuelve hasta que ya no tengamos ingredientes y se sale de los. Entonces, en ese tipo de situaciones, sí se puede manejar un ciclo, un bucle. Hay dos tipos de bucles, los que son for y los que son while. Entonces, aquí tenemos la analogía de la fábrica de galletas. Supongamos que queremos hacer una cierta cantidad de galletas, entonces podríamos hacer una por una. Supongamos, tenemos los ingredientes para una, la horneamos, vamos a hacer los ingredientes para otra, la dejamos hecha, la horneamos, pero así nos vamos a demorar mucho tiempo. Lo que hace el bucle es producirlas automáticamente. Entonces, hay dos casos, uno que se maneja con bucle for y otro que se maneja con bucle while. En el primer caso es realizar 100 galletas. Entonces yo manejo un número determinado de galletas o realizamos galletas hasta que se acaben los ingredientes, como en el ejemplo anterior. Entonces un bucle for se escribe de la siguiente forma en Python. Aquí dice, es un ciclo que se ejecuta un número predefinido de veces. Predefinido quiere decir que yo lo puedo ejecutar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, las veces que a mí se me ocurran. Se escribe de la siguiente forma. Tenemos la palabra for, le agregamos una variable que es la que va a llevar la cuenta de cuántos ciclos hemos dado. Le agregamos la palabra in, que significa dentro de qué, de la secuencia que vamos a ejecutar, cuántas veces yo quiero que se repita mi bucle. Y todo lo que esté en la sangría de ese for se va a ejecutar en cada iteración de este código. Ahora, para usar el bucle for muchas veces se usa la función range. La función range lo que hace es que, por ejemplo, si nosotros solo tenemos un parámetro, en este caso n, esa n la reemplazamos por un 1, por un 2 o por un 3, pues él va a generar los números desde 0 hasta n-1. Supongamos que colocamos range y le colocamos un 2 en el entre paréntesis. Entonces yo pongo range, le coloco, le colocamos un range y en el entre paréntesis coloco un 2, ¿cierto? Entonces, él me va a regalar todos los números del 0 hasta n-1. O sea, que va a ir 0, 1 y se acabó. ¿Por qué? Porque no cuenta el último número debido a esta regla. Ahora, yo le puedo definir dos parámetros a la función range, que inicien en una parte y terminen en otra. Ya de por sí, un parámetro solo define en dónde va a terminar el rango. Pero si tenemos dos, el primero es dónde inicia y dónde termina. Otra vez, hasta n-1, o sea, menos una unidad de lo que estipulamos en el final. Y por último, range también tiene un tercer parámetro, que sería el paso.
El paso quiere decir de cuánto le va a sumar a cada vez que vamos a llegar desde el inicio al fin. Por ejemplo, si yo aquí pusiera en el inicio, pongámosle que empieza desde 0, pongamos que al final llegue hasta 11, repito, en el final siempre va a ser n-1, o sea que quiero que llegue hasta el 10. Y por último, quiero que haga un paso de 2. ¿Qué vendría haciendo esto? Me va a regalar todos los números de 0 a 10, sumando de 2 en 2. ¿Claros hasta aquí? No, profe, yo quedé igual. Bueno, vamos a ver un ejemplo del for para que se entienda un poquito mejor. Pero antes aquí tenemos ya unos ejemplos. De hecho, aquí hay un error. Entonces, tenemos range con sus 3 parámetros. El primero, solito, es de definirle dónde va a terminar el rango. Por ejemplo, aquí yo puse 10 y nos va a regalar los números del 0 al 9. Aquí tenemos dos parámetros, del 1 al 11. Pero en vez de llegar al 11, llega hasta el -1. Por eso es que va a llegar los números del 1 al 10. Y el que les había propuesto anteriormente, de 0 a 11, y que vaya sumando de 2 en 2. Me va a regalar todos los números del 0 hasta el 10, sumando de 2 en 2. O sea, el 2, el 4, el 6, el 8, el 9. Ahora aquí se va a ver mejor para que funciona esa función range. Necesitamos sumar los números del 1 al 10. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Declaramos una variable suma y le asignamos el valor de 0, que es la que va a llevar la suma de todos esos números del 1 al 10. O sea, voy a sumar el 1 con el 2, con el 3, así hasta llegar hasta el 10. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces voy a usar un bucle for. Le voy a decir for, esta i es una variable. Esta i lo que va a llevar es la cuenta, o mejor dicho, lo que haya en la secuencia, la iteración que vaya en la secuencia. Entonces, como tenemos una función range que va del 1 al 11, o sea, los números del 1 al 10, entonces, ¿qué hace el bucle for? Vamos a llegar y él va a correr esta línea de código por el número de iteraciones que yo le dije. Como es un rango del 1 al 10, entonces vamos a empezar en el 1. Entonces, la primera iteración i va a valer 1. ¿Por qué? Porque es donde estamos empezando la secuencia. Y se lo va a sumar a nuestra variable suma. Entonces, en la primera iteración, nuestra suma va a valer 1. Pero cuando nosotros vayamos a hacer la segunda iteración, suma ya vale 1. Y entonces, ¿y cuánto va a valer? La segunda iteración va a valer 2. Y así sucesivamente se va a repetir este código hasta llegar al número deseado, que es 10. Por último, la suma de todos esos números pues nos va a dar 55 y eso se va a imprimir. ¿Quieren verlo paso por paso? Bueno, vamos a hacerlo paso por paso. Cosa, pantalla completa. Entonces, aquí yo quiero sumar todos los números del 1 al 10. Entonces, en vez de yo hacer un for, lo voy a hacer manualmente. Entonces, sería suma más igual 1 y lo imprimo. Suma más igual 2, lo imprimo. Suma más igual 3, imprimo. Y así sucesivamente, pues hasta llegar hasta 10. Si yo corro este programa,
Dice inválido en la línea 1. ¿Qué estoy imprimiendo? ¿Sí? Le puse algo que no era. Vamos a eliminar este terminal y vamos a decirle que corra atrás. Muy bien. Entonces, ven, ahí van sumando. Pero para yo no tener que hacer esto manualmente, entonces voy a hacer el for, una variable. Vamos a ponerle iteración para que sea más entendible. Le vamos a decir range del 1 al 11. Suma en cada iteración. Para que veamos cómo se va haciendo esa suma, vamos a imprimir la variable suma en cada iteración. Por último, vamos a imprimir el resultado de la suma. Entonces, miren, este print se corre una cantidad de 10 veces. Entonces, la primera, la suma vale 1, la segunda, la suma vale 3, tercera vale 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, hasta 55. Entonces, cada vez que él recorría este código, se le iba sumando la iteración. De hecho, aquí yo puedo imprimir cuánto vale esa iteración. Iteración 3. Y quitemos este print suma pues para que no nos aparezca. Aquí ya se va a entender mejor para qué es que sirve range. Es un rango. Entonces, si ven, la iteración guarda el valor de, pues, como lo dice la iteración, en esta secuencia que le estamos definiendo. Entonces, la iteración en la primera vuelta es 1, en la segunda es 2, en la tercera es 3 y llega hasta el 10. Por eso es que le dije, en el final siempre se pone una unidad de más porque el último, o sea, el final del rango siempre es menos 1. N menos 1. ¿Vale? ¿Ahí quedó más claro cómo funciona el bucle? Sí, señor. Listo. Volvamos acá. Compartir. Muy bien. Veamos otro uso para el bucle for. Ahora yo no estoy usando, o sea, como les dije, mayormente se usa range, pero nosotros también podemos recorrer una lista. Ah, profe, ¿y cómo sé que él va a recorrer toda la lista? Cuando nosotros ponemos la lista como secuencia, entonces él va a contar cuántos datos hay dentro de esta lista. Entonces, las listas se ven de esta forma. Entonces, tenemos el primer elemento, el segundo elemento, y así sucesivamente podemos tener n cantidad de elementos. Entonces, lo que hace el bucle for al yo colocar una lista como la secuencia es que va a contar, va a hacer iteraciones por la cantidad de elementos que tenga. No los números que están aquí, sino la cantidad de elementos que tenga. Entonces, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 espacios. ¿Vale? Y listo, ya tenemos nuestra variable suma. Vamos a sumar todos los elementos de una lista. Ahora, él aquí, por ejemplo, lo voy a mostrar en Visual Studio Code que se ve mejor. Supongamos que yo tengo una lista y que es igual a 1, 3, 6, 7 y 9. ¿Cuántos espacios tengo aquí? 1, 2, 3, 4. Tengo 5 espacios en mi lista. O sea que mi bucle se va a ejecutar 5 veces.
Entonces yo voy a decirle en suma es igual a 0, le voy a asignar el valor de 0 y le voy a decir un for la iteración, pero ya aquí no sería la iteración, sino sería un elemento. Para cada elemento en esa lista, súmeme lo que tiene cada uno de esos elementos. Y por último, le imprimo lo que es la suma. Para que veamos qué es lo que va a contener el elemento, vamos a imprimir el elemento para que sea más preciso. ¿Vale? Entonces, limpiamos esto acá, ejecutemos. Entonces, miren, en cada iteración teníamos el elemento 1, el 3, el 6, el 7 y el 9, que es lo que va a almacenar esta variable en cada una de las iteraciones. Pero se ejecutó 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y lo único que hice fue sumarle cada uno de los elementos de esa lista. ¿Vale? ¿Se entiende ahí o está muy complicado? Pero la verdad, nada. Perfecto. Cero. No. Yo, cuando volvamos a revisar de pronto, o cuando usted nos envíe el enlace para ver esta grabación, de pronto se entiende más, pero así, la verdad, no. Por ejemplo, los cinco espacios no sé de dónde salieron, yo veía solo 4, pero bueno, no sé. Mira, mira. Qué pena. Aquí una lista tiene una cantidad de elementos. En esta lista tenemos 5 elementos. Sí, eso sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero correr un bucle y quiero recorrer todos esos elementos? Yo coloco la lista aquí y el bucle automáticamente ya sabe que va a ejecutarse 5 veces, porque son los 5 espacios que tengo en la lista. Ah, a esos espacios se refiere usted, ok. A esos espacios. Sí, perdón. Cada uno de esos espacios, o sea, cada uno de estos elementos de la lista tiene un valor. Ese valor se va a ver almacenado en esta variable. Ya. ¿Listo? Entonces, cuando yo corra el bucle, él va a coger y va a decir, listo, en la lista, ¿qué es lo que tiene en el primer espacio? Ah, el 1. Entonces el elemento en la primera iteración va a valer 1. Listo. Entonces, ¿tengo más espacios en la lista? Sí. Entonces, sigamos con el segundo espacio. ¿Qué valor tiene el segundo espacio? El 2. Entonces, el elemento en la segunda iteración va a valer 2. Pero por eso les mostré el ejemplo de Visual Studio Code, que no es cuántas veces está recorriendo, sino los elementos que están dentro de la lista. Entonces, si ves, yo aquí le dije que en ese bucle me imprimiera el elemento, o sea, esta variable de acá. Entonces él dijo, ¿qué hay en el espacio 1? En el espacio 1 hay un número 1. Entonces el elemento va a equivaler a 1 en la primera vuelta. En la segunda vuelta vamos a inspeccionar el elemento 2 de esa lista. Entonces va a equivaler a 3, que es el dato que tienen en el espacio 2. En el espacio 3 tenemos el valor de 6. Entonces el elemento va a equivaler a 6. Y así, si tuviéramos una lista distinta. Si yo aquí tengo un 9, entonces vuelvo a correr mi programa. Entonces, si ves, tiene el 9, el 3, el 6, el 7 y otra vez el 9. ¿Se entiende mejor? Sí, profe, qué pena. Ahora sí entendí. La verdad, le confieso que yo me quedé, asocié espacio con las comas. Y yo decía, pero ¿de dónde hay 5 espacios y yo veo solo 4 comas? ¿Sí me explico? Fue eso, fue una tontería de asociación. Fue eso. Listo, Pero no pasa gracias. nada. Ay, no se estaba viendo la pantalla. Bueno, igual si me entendiste es lo importante. Ahora, el for lo vamos a usar para otro ejemplo. Calculemos un ahorro mensual en un año. Entonces, cada mes vamos a agregar un valor hasta completar los 12 meses.
Entonces aquí tenemos una variable que se llama ahorro mensual, que va a equivaler a 200, que es lo que puede ahorrar en un mes. Tenemos otra variable que se llama total ahorro, que es igual en 0. Y esa variable la necesitamos para almacenar todo el ahorro que pusimos durante todos esos meses. Entonces, escribimos el for y para cada uno de esos meses le vamos a agregar a total ahorro el ahorro mensual. ¿Por qué el rango es de 1 a 13? Recuerden que es de 1 a 13 y ese rango significa que va a ir de 1 hasta 12. Sé que es un poco confuso al principio, pero para que entiendan, los rangos van desde el inicio hasta desde el inicio hasta donde nosotros estipulemos menos 1. Entonces él va a recorrer este bucle 12 veces, empezando por el 1. Y al final nos va a entregar el total ahorrado, que en este caso, si ahorráramos de 200 mensual durante un año, terminarían siendo $2.400 ahorrados. ¿Hasta ahí todo claro? Perfecto, profe. ¿Cómo? Profe, de pronto podría hacer este ejercicio un momentico en ¿En Visual. el code? Sí, Listo. por favor. Voy a compartir. Profe, lo que me he dado cuenta yo es que en todo le restas 1, dependiendo del elemento, ¿no? En todo le resto 1, como así. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces, tenemos ahorro mensual. Digamos, ¿cuánto nos podemos ahorrar al mes? Supongamos que nos ahorramos 1.500, profe. 1.500, pongamos. Mucho, Y mucho acá. total ahorro, total ahorrado es igual a 0. Es la variable donde yo voy a guardar todo el total del mes. Entonces, pongo un for. A esta variable la voy a llamar mes. Si ustedes ven, en cada uno de los bucles yo lo he llamado distinto, pero es para que se entienda a qué hace alusión esa variable. Entonces, para cada mes, en el rango de 1 a 12, recuerden, si puse 13 es porque este valor llega hasta el final menos 1. 2 puntos. Le digo, total ahorrado. Bueno, aquí me puso más código, pero no necesito. Le digo que por cada vuelta que haga, agréguele el ahorro mensual. Entonces vamos a imprimir el mes y el total ahorrado. Para que al final pues, imprima cuánto se ahorró. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Va a recorrer este rango, que es de 1 a 2, de 3, 4, 5, 6, así hasta llegar hasta 12. Y va a recorrer estos códigos cada vez que él haga esa iteración. Vamos a darle play. Y aquí lo tenemos. En el primer mes ahorramos 1.500. En el segundo mes ahorramos 3.000. En el tercer mes ahorramos 4.500. Así hasta llegar hasta los 12 meses y ahorrando 1.500 mensual, llegamos a ahorrar $18.000 o euros o lo que ustedes manejen, ¿vale? Hasta aquí todo claro. Sí, Sí, profe. señor. O sea, se ahorra Listo. 1.500 mensual y se suma todo a los 12 meses. Exacto, se va sumando porque este bucle lo que hace es que entramos aquí y como el rango no se ha acabado, pues pasamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta llegar hasta donde le habíamos dicho.
que es el rango de 1 a 13. Esto no es un 13, sino que es menos n-1. Listo. Continuamos con otro tipo de bucle. Hay otro tipo de bucle que se llama el bucle while. Y el bucle while funciona como si fuera, ¿se acuerdan de las sentencias de decisión? Los condicionales, el if, el elif. Sí, señor. Bueno, el bucle while es parecido a una sentencia de decisión. La diferencia es que él va a recorrer todo el código de abajo por el tiempo en el que se cumple esa condición. También lo podemos hacer un bucle infinito. Entonces, mismo ejercicio, mismo ejemplo, solo que cambiamos el tipo de bucle. Ya no es un for, sino es un while. Tenemos la variable suma, la inicializamos en 0. Y esta i es lo mismo que esta i de acá, solo que ya no se pone al lado de la palabra en la que usamos el bucle, sino que ponemos while y aquí ponemos una condición. ¿Cuál es la condición? Que i sea menor o igual a 10. Por el tiempo que se cumple esta condición o las veces que se cumple esta condición, voy a recorrer este código. Entonces vamos a ir paso por paso. Entonces, tenemos la suma, el i es igual a 1. Entonces, mientras i sea menor o igual a 10, ¿qué va a pasar? A suma le voy a adicionar i, el valor de i, y ahí le voy a sumar 1, como si yo estuviera contando. Entonces, i es menor o igual que 10, en este caso i vale 1. ¿1 es menor o igual que 10? Sí. Ah, bueno, entonces en suma, adicionle una unidad, que es lo que vale i, y ahí, y ahí, ay, lo borré todo. No quiere escribir, listo, ya. A suma, súmele el valor de i. ¿Cuánto vale i en la primera vuelta? Dijimos que valía 1. Entonces, suma, la primera vuelta va a tener 1. Y ahí adicionele otra unidad. Entonces, aquí va a valer 2. Vuelve acá arriba, vuelve a comparar. 2 es menor o igual que 10. Sí, vuelve a correr esto. Suma va a valer, en este caso, 3. Porque si ya valía 1 y le sumamos 2, pues va a tener como resultado 3. Y ahora la i va a valer 3. 3 es menor o igual que 10. Sí, vuelve a correr el código. 4 es menor o igual que 10. Vuelve a correr el código. 5 es menor o igual que 10. Así sucesivamente hasta que lleguemos al 11. Y 11 es menor o igual que 10. No, salimos del bucle y continuamos con nuestro programa. Vamos a mostrarlo en Visual Studio Code para que se entienda mejor. Llegamos a Visual, tenemos una suma, que es lo que va a llevar la sumatoria de todos los números del 1 al 10. Tenemos la iteración, que es igual a 1. Ahora, while, que significa la palabra mientras, la iteración sea menor o igual a 10, quiero que suma, se le haga la suma de la iteración, y a iteración le sumamos 1. Entonces vamos a imprimir a cuánto equivale suma. Y vamos a imprimir
qué es lo que pasa con la iteración después de que le agregamos. Ahora esto va a valer la iteración. Y por último, imprimamos la suma de todo eso. ¿Listo? Entonces, vamos a limpiar la consola. Bien. Y vamos a ejecutar el programa. Ahora, va a recorrer todos estos códigos mientras esta condición sea verdadera. Entonces, en la iteración 1, la suma acumulada va a ser 1. Y ahora valdrá 2, porque es lo que le adicionamos al final del código. En la iteración 2, la suma acumulada va a ser 3. Como ya la suma valía 1, la adicionamos 2, suma 3. Y ahora la iteración va a valer 3, porque valía 2 anteriormente. Y así sucesivamente hasta sumar todos los números, y la suma acumulada termina siendo 55. Es un bucle muy parecido al for, pero funciona de diferente forma. Ya no estamos usando un rango, sino que para que se complete esa condición, estamos usando una variable que se llama iteración. Pero no es obligatorio que yo lo haga solamente con iteración, ¿vale? Yo puedo colocar ahí cualquier otra variable, cualquier otra comparación, dependiendo del contexto que tengamos del problema. Profe, ¿podrías hacernos un ejemplo real? No con números, sino con, no sé, con otra cosa. Listo. Vale. Entonces, coloquemos que la fábrica de galletas. Entonces, una galleta, no sé, tengo 0 galletas y tengo los ingredientes. Tengo, no sé, supongamos que, no. Si no fuera con números, queremos que nos diga cuándo se ha llenado un estacionamiento. Entonces, el estacionamiento tiene espacio para 10 carros, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces tenemos que carros es igual a 1. Y queremos que mientras carros, vamos a poner esto más específico, carros estacionados. Y pongamos total de estacionamientos. Entonces queremos saber cuándo un estacionamiento está lleno. Entonces, mientras que carros estacionados sea menor o igual que total de estacionamientos, vamos a imprimir cuántos carros están estacionados y agregamos un carro. Al final de este bucle voy a imprimir que el estacionamiento está lleno. ¿Listo? Entonces, tengo el total de estacionamientos, tengo cuántos carros están estacionados. Entonces, supongamos que este bucle emula la forma en que va entrando un carro de estacionamiento, está entrando otro, hasta llenarlo. Vamos a darle play y miren. Recorrió carros estacionados en la primera iteración, 1. ¿Cuántos carros van a llegar? Otro. Entonces, segunda iteración, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta llegar a 10. Y en este caso, ya el estacionamiento estaría lleno. ¿Se entiende? ¿Mejor que los números? Sí, profe. Tengo una duda. Cuéntame. ¿Qué significa la F
entre print esa F. Esta F, opa, voy a quitar esto. Esta F es algo en Python que cuando nosotros vamos a imprimir mensajes a consola, yo podría, si bien hacerlo con esta F, o colocando coma, carros estacionados. La F que me permite que yo pueda poner las variables dentro del texto sin tener que dividirlo por comas. Digamos que es más práctico cuando tú quieres poner valores al lado de las variables. Ah, ok, ya entiendo. Entonces, si se pone la F, hay que poner los corchetes, esos que tú estás Hay que poniendo. poner los corchetes para poner la variable. Si no, no, ¿qué? Él no va a entender cómo va a poner. O sea, si yo quito la variable aquí, él va a entender que esto es texto. Digo, si yo quito los corchetes aquí, él va a entender que esto es texto. Pero si yo coloco los corchetes, él va a decir, ah, entonces dentro de estos corchetes tienes la variable que quieres. Ah, ok, listo. Gracias. Listo. ¿Alguien me alzó la mano? Claudia. Sí, señor. Cuéntame. Cuénteme, ¿se puede mezclar esto que usted acaba de hacer, de carros estacionados, con algún tipo de ejercicio como los que hicimos ayer, donde se introduce un número? ¿Sí? Apenas llega el carro, se introduce, el programa pide que se introduzca, no sé, carro, por decir algo, ¿sí? La variable. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas de cuando intentamos adivinar De, el número? Exacto, ¿cómo se puede mezclar eso con lo otro para que al final sea un programa práctico? Práctico, digo yo, ya deben existir esos programas y todo eso, sino que es para entenderlo mejor, para que sea práctico en el estacionamiento, ¿sí? ¿Me explico? O sea, Exacto. llega un carro y listo, se chequea en algún lado, no sé cómo se hace eso en el programa, ¿sí? Y poco a poco se va llenando el cupo, ¿sí? Y al final Listo. estacionamiento lleno. ¿Sí? Vamos a hacerlo usando una entrada. Vamos a decirle que adivine un número misterioso. Nosotros aquí ya lo sabemos, pero el usuario cuando le aparezca esto, pues no va a saber cuál es el número misterioso. Primero, y muy importante, verificar que el número de usuario sea mayor que 0 y menor o igual a 10. Ahora, yo puedo poner un bucle while acá y decirle, mientras que el número de usuario sea diferente de nuestro número misterioso, entonces, dentro del bucle, voy a poner otra condición que va a ser, si el número de usuario es menor que el número que estoy intentando adivinar, imprímale que el número misterioso es mayor. Y caso contrario, dígale que el número misterioso es menor. Y para que en cada iteración él me diga, él me vuelva a preguntar, vuelvo a poner aquí número usuario y le pongo adivina de nuevo. Al final de todo esto, ¿qué necesito? Cuando salga el bucle es que ya adivinó. Y por último vamos a poner else de que el número debe estar entre 1 y 10. Vamos a ir paso por paso. Tenemos un número misterioso, que es el que él va a intentar adivinar. Tenemos una entrada, que es número usuario, que es el número que va a ingresar la persona intentando adivinar. Primero, yo compruebo que ese número esté entre el 1 y el 10 para que no meta un número que no es. Y ahora sí viene mi bucle while. Mientras que el usuario ingrese un número que no sea el que yo estoy intentando adivinar, entonces compruébeme si ese número es menor que el número que estoy intentando adivinar, dígale que el número misterioso está más arriba, o sea, es mayor. Caso contrario,
O sea, me pasé del número, ya puse un 8, un 9, un 10. Entonces dígale que el número está más abajo, que es menor. Por último, le vuelvo a preguntar al número de usuario porque tengo que asignarle otro valor para que siga jugando a intentar adivinar el número. Entonces, ¿yo por qué pongo este mensaje de felicidades por acá? Este mensaje de felicitaciones es porque si él adivinó el número, o sea que esto ya no es diferente, sino que es igual, entonces sale del bucle e imprime la felicitación. Ahora, ¿por qué está este else acá? Porque significa que ingresó un número que está por fuera de ese rango, ¿vale? Denme un segundo. Listo. Entonces vamos a correr este programa y vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a poner el 0. Dice, debe estar entre 1 y 10. Ahora, viendo el programa así como está, yo puedo mejorarlo todavía más. Entonces, yo puedo decir, o sea, yo puedo poner aquí otro bucle que cuando ponga el número que no es, vuelva a hacer todo eso. Pero digamos que para no hacerlo tan engorroso, para que se entienda mejor, pues no puse ningún bucle. Vamos a correr otra vez el programa y esta vez sí, vamos a intentar adivinar el número que es. Dicen que entre el 1 y el 10, voy a poner el 1. Dice, el número misterioso es mayor. Dice, adivina de nuevo, voy a poner el 5. El número misterioso sigue siendo mayor, voy a poner el 8, el número misterioso es menor. Así hasta que dé con el 7 y me dice, felicidades, has adivinado un nuevo número misterioso. ¿Claros hasta ahí? ¿Alguien Profe, sabe qué? Dime. una cosilla. Viéndolo en un estado real, en este mismo caso de los estacionamientos, trabajando, ejemplo, con una entrada de parking normal, se podría hacer en estos momentos ese mismo ejemplo, poniéndole que cuando por ejemplo, un estacionamiento que son 10 y solamente hay 10, entonces el que entre, ese número ya, ese estacionamiento tiene un número, o sea, del 1 al 10, ese estacionamiento tiene un número y el que entre, ese ya quedaría nulo para el próximo que entre, sepa que en qué estacionamiento va a ir hasta que se acaben los estacionamientos y diga, estacionamiento lleno, ya no puede entrar más parking, más nadie en el parque. Listo. Más, ¿Sí se más podría? avanzado, sí se podría, pero más adelante vamos a ver algo que se llama. Entonces, yo en vez de colocar 10 estacionamientos, yo voy a poner eh, lista estacionamiento. Entonces, con ese mismo ejemplo, supongamos que yo tengo el estacionamiento 1A, el 2A, no sé qué, después tenemos el 3B, el 4B. Entonces yo sí puedo asignarles, digamos, a cada uno el espacio de estacionamiento que les toca. Pero eso es algo que vamos a ver más adelante. Y pues por efectos de que ya casi nos acaba el tiempo, vamos a ver lo último de esto, ¿vale? Vale, profe, vale. Listo, tenemos la suma. Aquí tengo el del número secreto, un poco más sencillo. Si ven, aquí la adivinanza, le asignamos un valor y después ¿qué? Lo preguntamos hasta dar con el número secreto. Yo lo que hice fue acotar de que fuera del 1 al 10, pero si no tuviera límites, entonces podríamos colocar de esta forma y pues podríamos colocar el 486, que el programa seguiría funcionando. Entonces, si ven, aquí puso el 4, no es el número secreto, puso el 7 y después ahí sí le dice bien hecho porque ya sale del bucle. Ahora, el ahorro mensual, el que habíamos visto con el bucle for.
ahora ya no estoy poniendo el ahorro mensual que había, sino que le estoy diciendo al usuario, ingresa tu ahorro mensual. Yo le digo la cantidad de meses, ya lo tengo estipulado, y una variable que almacene el ahorro. Por último, un contador que lleve el número de vueltas que ha dado el bucle. Entonces, mientras el contador sea menor que la cantidad de meses, entonces ahorro, agréguele ahorro mensual que usted le haya puesto. Y una vez le haya agregado el ahorro mensual al total ahorro, a cada vuelta agréguele, a cada iteración agréguele una unidad. Así hasta llegar hasta los 12 meses. Profe, pero mire que él comenzó en 0 y cuando llegue a 12, pues 12 no es menor que 12. O sea, esto va a dar falso. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si le ponen atención, nosotros empezamos en 0. O sea que la primera vuelta la iba a valer 0. Y de 0 hasta 11, ¿cuántas unidades hay? 12. 12. Exacto. O sea que Muy se bien. hace al revés. Se hace al revés. Pero eso ya Ok. depende mucho de cómo ustedes estén construyendo el código. Ustedes hubieran puesto 1 y le hubieran dicho en vez de menor que 2, menor que meses, le ponga menor igual. Y funcionaría igualmente. ¿Listo? Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo que es un taxi que, digamos, tiene una tarifa inicial. Aquí ya tenemos un valor con el que va a empezar. Y por kilómetro él cobra otro valor. Entonces dice la cantidad de kilómetros que quiero recorrer, la tarifa por cada uno de esos kilómetros, la tarifa con la que él empieza y el contador. Entonces a costo total le voy a agregar la tarifa inicial. ¿Por qué? Porque es el mínimo que cobra por una carrera. Entonces, mientras el contador sea menor que la cantidad de kilómetros, mire que le inició en 0, entonces va a recorrer 10 kilómetros, le va a agregar a ese costo total que ya tiene el valor de la tarifa inicial en esta línea de código, le va a agregar la tarifa por kilómetro, así hasta a completar los 10 kilómetros. Y ahí dice que le cobró $7,000. Una carrera carísima. Bueno, entonces esto ya queda para ustedes, para que lo intenten. Aquí hay los ejemplos, escribir un programa que pregunte al usuario su edad y muestre por pantalla todos los años que ha cumplido desde 1 hasta su edad. Entonces yo les voy a compartir las diapositivas para que hagan estos enunciados y me los mandan por el grupo, ¿vale? La próxima clase tomamos un tiempito para revisarlos, como les... Listo, profe. ¿Listos hasta aquí? ¿Todo claro, todo correcto? Sí, señor. Listo, profe. Listo, bueno, espero verlos la próxima semana y les prometo subir las grabaciones. Creo que ya tengo casi todas subidas, falta la de esta clase y quedamos listos pues para que repitan el contenido cuantas veces quieran. Muchas gracias, profe. Gracias, profe.